Ahora sí me voy a la entrevista porque está con nosotros la licenciada Verónica Boggio, que está medio con nana hoy. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, estoy muy bien, pero Sí, está complicadita la garganta. estoy complicada la garganta, así que Perfecto, bueno. Cualquier cosa, televisión, ¿verdad? si usted tose, levante los brazos así Bueno, hasta que circule el aire. ¿Sí? bueno, puede suceder, ¿eh? O circula Puede o queda suceder. bien así, le ponemos un cartel algo acá de sponsor. Bueno, Perfecto. nos Bueno, salva Noris. sí, Nori, Voy a Nori, estar vos sola, atenta. hoy sos nuestro faro. Bueno, licenciada, un tema muy sensible que es el rol de la familia en la rehabilitación. Sí, exactamente. Me pareció pertinente tocar este tema y hacer extensivo no solo a las enfermedades neurodegenerativas, sino a otro tipo también de enfermedades neurológicas, o cuando, por ejemplo, también podemos incluir a las personas que han padecido algún tipo de accidente o han tenido un accidente cerebrovascular, o algún tipo de accidente automovilístico que no tiene que ver, que han quedado con alguna complicación física y o neurológica. Entonces, ¿cómo podemos acompañar y qué papel tendría la familia? Estamos hablando de que los profesionales tenemos que acompañar a la familia, porque la familia tiene que sostener al paciente, tiene que sostener a ese familiar, sobre todo en las enfermedades neurológicas. Claro. Y estamos hablando no solo de los adultos mayores, que siempre nosotros hablamos de ellos, pero sino también de niños, adolescentes. Hay cada vez más gente joven con secuelas que han tenido accidentes cerebrovascular, y es muy impactante para la familia el encontrarse con que, a ver, su realidad ha cambiado, porque hay que sostener a ese paciente y hay que ir acompañándola en toda la terapéutica. Claro. Nosotros tenemos unas placas para que no se nos escape nada, y queremos hablar, a ver si nos pueden presentar en el control. Sí. Porque impacta mucho en la familia. Noris, por El favor. papel de la familia en la rehabilitación de un paciente neurológico. La familia no solo en el acompañamiento y el sostén del paciente, sino también en la misma rehabilitación, debe ser protagonista en esa rehabilitación. La familia, como protagonista, acompañar al familiar en el proceso que va desde la búsqueda de diagnóstico hasta la rehabilitación. Proceso largo, duro, difícil y muchas veces por tema de distancia o de recursos. Bien, perfecto. Exactamente, la familia como protagonista. Justamente, los profesionales tenemos que ir acompañando a esta familia, porque ellos van a ser el sostén, como decía la placa, claro, y también protagonista en la rehabilitación. Tiene que tener un papel activo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen que preguntarle a los médicos y conocer la enfermedad, conocer los tipos de terapéutica, las distintas terapias, porque en la rehabilitación, por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas es mucha rehabilitación cognitiva, sí, pero hay otros tipos de enfermedades que requieren una rehabilitación con un fonoaudiólogo, con un kinesiólogo, con un terapista ocupacional. Entonces, que la familia tenga este papel de consultarle los pros, los contras de cada intervención, los alcances que puede lograr, que no. En otros programas también yo hacía mención y decía que es necesario también tener un centro de día, claro, en la casa cuando las posibilidades son escasas, cuando no hay recursos, cuando, por ejemplo, por distancias no es posible que los pacientes acudan, por ejemplo, al centro de rehabilitación del Hospital San Juan o algún centro de rehabilitación privado. Entonces, que los terapeutas les puedan enseñar, por ejemplo, un terapista ocupacional, cómo proceder en las actividades de la vida diaria, o que los kinesiólogos le enseñen
perdón, que los kinesiólogos le enseñen a la familia sobre los movimientos, sobre los ejercicios que tienen que hacer. Sí, claro. Sí. La otra, por favor. Exactamente. Bueno, vamos a compartir más placas, porque es importante justamente esto, ¿no? Que tengas en cuenta que de pronto es algo que te va a atravesar en la vida y que por ahí no estabas preparado, ¿no? Porque a diferencia de una enfermedad degenerativa, puede ser que te dé tiempo a darte cuenta o no. Una cuestión más brusca es mucho más complicado. ¿Qué hacer, Nori? ¿Qué hacer? Conocer la enfermedad. Conocer la enfermedad, el diagnóstico, los posibles tratamientos, nos ayuda a tomar decisiones acertadas y a una mejor organización. Y evitar tener un rol pasivo con el equipo médico. No sé para qué sirve ni cuál es el fin, solo sé que me la dio el médico. Claro. Hay como una expresión de un familiar, ¿no es cierto? Claro. Exactamente. Ser protagonista, investigar, preguntar. ¿Qué más? Buscar especialistas certificados. Solicitar al médico que les explique la sintomatología, las etapas, la terapéutica, los pros y los contras de cada terapéutica, si los hubiera, etcétera. Y con respecto al cuidado, con las terapias alternativas que se ofrecen en redes sociales, terapias basadas en evidencia científica, con la información errónea de la web. Claro, esto tiene que ver, muy importante este tema. Google y te salen mucha información que no está tamizada, que no, Hoy por en ahí no día es científica. pasa eso, hoy en día mucha gente dice, tengo tal enfermedad, voy a buscar, voy a googlear. Sí, es así. Es necesario que, si se va a consultar en la web, es necesario que se consulte directamente a las organizaciones específicas de la enfermedad. Pero en la web siempre hay mucha oferta y muchas veces hay terapéuticas que tienen que ver, ni siquiera llegan a ser terapias alternativas, siempre tenemos que buscar terapias con evidencia científica, porque muchas veces en la familia, en su desesperación por su familiar, por conseguir una recuperación al familiar, apelan, bueno, es entendible, ¿no? Apelan a muchas veces a estas ofertas que claro, no... porque lo primero que te sale en Google, en el buscador, y vos creés que lo que estás leyendo es totalmente... Es certero, y no es así. Y no es así. No es así. Entonces, como sugerencia, buscar páginas que sean de organizaciones serias, reconocidas. La mejor información es la que la va a dar el médico tratante y todos los profesionales que intervengan en la rehabilitación. Bien. Ahora, si quieren tener algún conocimiento extra, yo diría que les consulten a dónde buscar directamente al profesional. Que el es profesional te vaya guiando. El profesional idóneo, exactamente. Claro, perfecto. Y si no le preguntan a los profesionales tratantes, bueno, pues sí ahí recurrir a páginas web, pero que sean de organizaciones que se sepa específicamente que son serias. La idea es que como la familia tiene que sostener a ese paciente, es necesario también que sea sostenida. Es lo que hablábamos nosotros, por ejemplo, sucede mucho, y ahora sí vamos a hablar específicamente de las demencias, del Alzheimer, donde nosotros tuvimos un encuentro vez pasada en Café Alzheimer, que nos fue muy bien. ¿Qué día y volvemos. Está es el tercer viernes de cada mes. Perfecto, vayan para que lo gente. El 18 de mayo va a ser el próximo conversatorio. Allí ¿En dónde, doctora? Es en el Club Social a las 5 de la tarde. Bien, en el Club Social. Es totalmente gratuito. Es totalmente gratuito, sí. Es maravilloso lo que sucede, porque ahí toda la familia se nuclea y puede hacer intercambios, ¿no?, de sus experiencias, puede contar lo que le pasa con sus familiares. Y siempre nos pasó una cosa maravillosa, que fue que había familias en el conversatorio que decían, a mí me pasa lo mismo que a tu familia, a mí me pasa lo mismo que a vos. Yo probé con esta alternativa, ¿por qué no probás la próxima vez y nos contás? Entonces se sienten apoyados, se sienten sostenidos, se sienten que no están solos. Exactamente, licenciada, eso es fundamental, ¿no?
En la vida parece que cuando algo le pasa a uno, es el universo contra uno. Y no se da cuenta que no, que esto le puede pasar a cualquiera, y de hecho le pasa a otras personas también. Y que hay todo un sistema que está para ayudarlo. Un sistema formal y un sistema no formal, que es el tema de los familiares de otras personas, personas que ya tienen experiencia. Entonces, es un buen lugar para encontrarse. Sí. Además, como decíamos vez pasada, y hoy tengo que agradecer al diario La Unión, que hizo una reseña de Café Alzheimer, y que, bueno, hay una convocatoria desde APDH, desde este espacio de Café Alzheimer, convocamos a todos los profesionales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, neurólogos, psiquiatras, que puedan acercarse a este grupo y que puedan ofrecer información para ayudar a estas familias. Porque lo que sucede es que muchas veces cuando consultan, eso es lo que me preocupa y estoy viendo mucho, que las familias vienen al desconocer la enfermedad, al no entenderla, muchas veces vienen en etapas avanzadas, por ejemplo del Alzheimer, claro, o de algún tipo de demencia, y se quedan solamente con el tratamiento farmacológico, si bien, por supuesto, que es uno de los pilares el tratamiento farmacológico, pero también existen las intervenciones no farmacológicas, que son las terapéuticas que hacen los especialistas, por ejemplo, los gerontólogos, claro, los psicogerontólogos o los terapistas ocupacionales. Licenciada, sí. Perdón, disculpe, esto es una pregunta que me realizo con lo que usted acaba de decir. Esa demora que da en llegar el familiar a este tipo de conversatorio, ¿se puede dar por la negación de decir que todavía esto a mí no me sobrepasó, a mí no me va a sobrepasar, yo sé que lo voy a poder llevar? Y el Alzheimer es una enfermedad muy cruel en ese sentido. Sí. Y ahí es cuando recién buscamos la alternativa. Sí, la negación vista como un mecanismo de defensa. Es importante este punto porque es una constante en las familias de pacientes con enfermedades neurológicas. Es tan fuerte el impacto de estas enfermedades que muchas veces como defensa hay algunos miembros de la familia que niegan la enfermedad y que tenemos placas también. Bien, para que no se nos escape nada y ver cómo funciona y cuáles son las consecuencias, digamos, de esta negación. Señor director, entonces. Porque muchas veces lo que sucede es que no se consulta a tiempo, muchas veces no se busca ayuda profesional. Claro. Porque si podemos tener las plaquitas, sí, no sé si director, podrá. Si le puede poner la plaquita, lo voy a agradecer. ¿Qué más? Muchas veces hay mucha conflictiva familiar. Bien. Porque hay unos que sí aceptan la enfermedad y otros que no. Y el que ya puede aceptar la enfermedad, ¿qué sucede? Bueno, se cansa mucho más porque claro, se convierte en el cuidador principal. Claro, un desgaste tremendo. Noris. En la organización familiar, que el cuidado y la responsabilidad no recaiga en un solo miembro de la familia, distribuir las tareas entre los familiares. Claro, el problema es que si se hace cargo una persona, una carga inllevable. ¿Qué más tenemos? Generalmente sucede eso, ¿no? Que hay uno de los hijos o sí, un familiar que se hace cargo. Y el resto mira y aplaude. Cuidado con la sobreprotección, dice esta imagen. Atención con esto, Colaborar para que logre la mayor funcionalidad posible. Supervisión cuando puede hacerlo solo, asistencia cuando tiene alguna dificultad en la tarea y ayuda cuando no puede hacerlo solo. Claro, porque a veces tendemos a ayudarlo a hacerle las cosas, ¿no, doctora? Este punto tenemos que verlo bien. Muchas veces queremos cuidar y ahí claro, sobreprotegemos y anulamos al paciente. Tal cual. Entonces hacemos siempre por el paciente y eso le resta funcionalidad. Claro. Entonces, si puede hacer solos determinadas actividades de la vida diaria o, por ejemplo, si el kinesiólogo, el fisiatra o el terapista ocupacional le da tarea en la casa, por eso dijimos armar un centro de día, que tengamos una rutina en ese sentido en el hogar,
no hacer las cosas por él. A ver, supervisarlo y decirle y recordarle, bueno, tenés que hacer los ejercicios, acordate que los ejercicios son de tal o cual manera. Asistencia cuando necesita algún tipo de ayuda, por ejemplo, bueno, ayudarles, por ejemplo, en la movilización o en algún tipo de tarea de tipo cognitiva, que, por ejemplo, en este caso el psicólogo le pueda dar, que le haga la rehabilitación cognitiva, o el terapista ocupacional también, algún tipo de ejercicio con las manos, y ayudarlo cuando ya directamente no pueda. Bien. No pueda hacerlo. Es fundamental, digo, no solamente por esta cuestión que le estamos restando la oportunidad de entrenar, de reentrenar el cuerpo y la motricidad, sino también que se va a sentir hasta inútil a veces él porque siente esa carga que no puede hacer nada. Claro, claro. Eso se llama anulación del paciente. Claro. A ver, muchas veces hay determinados familiares que en esa desesperación por querer ayudarlo, hay que cuidar los tiempos del paciente. Bien. Entonces que la familia o que el cuidador principal pueda entender la enfermedad, pueda recibir la información y las directivas de cada profesional actuante en la rehabilitación para que en la casa pueda hacerlo de una manera acertada. A ver. La terapia en el hogar, hacer con el paciente en vez de hacer por el paciente. Exacto. Uno de los ítems dice cambios y adaptación del hogar, poner barreras de apoyo, cinta fluorescente de señalamiento, huellas antideslizantes, cambio en el mobiliario, etcétera, reducción de ruido y una nueva rutina familiar, horarios, agenda, actividades. Exactamente. Adaptarnos. Sí. ¿Qué más? Cuando sucede la negación de la enfermedad, ¿cuáles son las consecuencias? Sí. Conflictos familiares entre los que afrontan la enfermedad y los que la niegan. Tienden a minimizar los cuidados y las necesidades. Usan frases como, quiere llamar la atención, son exagerados, no es para tanto. Es propio de la vejez. Y otras, ¿no? Sí. Pérdida de tiempo, no hacer la consulta y o rehabilitación a tiempo lleva a que el paciente pierda funcionalidad. Bueno, ahí antes de seguir con eso, digo rápidamente cortito, ¿no? El tema de la negación no quiere decir que esas frases sean para liberarnos y decir no me interesa el tema. No. Es parte de la negación, es parte de no darme cuenta de la realidad. Exactamente. Como familia. Por el impacto de estas enfermedades. Es el miedo también, ¿no? El miedo a enfrentarlo. Sí, la negación funciona como un mecanismo de defensa. No es porque el familiar no quiera hacerse cargo. Esto es necesario aclararlo. Sí, totalmente. Había otra placa también que era... Sí, que también hablaba de la negación. Sí. Sensación que el paciente no requiere cuidados, que el problema es temporal o lo atribuye a la edad. Dejarlo sin supervisión puede llevar a accidentes domésticos. Bien. Se esconde la enfermedad, cónyuge, para evitar que se preocupen y se las arreglan solos en el cuidado. Esto suele suceder también muy a menudo, Las ¿no? esposas se hacen cargo y no le dicen nada a los hijos. Sí. Esto pasa frecuentemente, que el cónyuge o el cuidador principal, por ejemplo, algún hijo que viva solo con el paciente, diga, bueno, yo puedo, y empieza el agotamiento del cuidador. Entonces, no es que quiera esconder la enfermedad, sino que él no quiere, el cónyuge, por ejemplo, no quiere molestar al resto de sus hijos. Lo que hablábamos recién. Exactamente. Vamos con la última. Seguimos. Evitamos estar con o visitar al paciente porque al tomar contacto nos recuerda la enfermedad. Eso puede ser de un familiar, en este caso de que trata de no estar cerca del paciente porque le recuerda la enfermedad. Sí, este tema... No lo entiendo muy bien, por eso lo pregunto, doctora. Sí. El tema es que otra vez hablamos del impacto. El tomar contacto con el paciente, con la pérdida de funcionalidad, con el deterioro de muchos pacientes, o por ejemplo muchas veces sucede con enfermedades como el Parkinson o pacientes que tienen secuelas de ACV,
donde hay un compromiso muy importante también desde lo físico, desde lo cognitivo. Entonces, este no tomar contacto también funciona como defensa para el familiar, porque es muy fuerte para ellos. Por eso es importante que o el médico tratante o haya un supervisor, de alguna manera, no sé si es la palabra precisa, supervisor, pero alguien que se ponga al hombro, digamos, la organización de la rehabilitación. La coordinación, gracias, sí. ¿Por qué? Para poder ayudar justamente a la familia, tener un orden a que se organicen y tomen las decisiones correctas. Porque esto genera un caos. Entonces alguien tiene que ordenar las piezas, más o menos el rompecabezas, tener una claridad para armar la estrategia.